Primero que todo, agradecer esta oportunidad que me brinda el Poder Judicial del Perú para participar, ni más ni menos, con la actividad del Bicentenario. Un especial saludo y agradecimiento a la doctora Elvia Barrios Alvarado, que es todo un privilegio para Latinoamérica que haya una presidenta mujer del Poder Judicial en este tiempo particular de cambio hacia un sistema, como lo veremos, de una justicia ahora entendida como servicio público de calidad y con rostro humano. Entonces, particularmente me llena muchísimo de satisfacción la designación de la doctora Elvia Barrios como presidenta, porque es un gran avance, no solo para el Perú en el reconocimiento de las mujeres, sino también para Latinoamérica, que vemos en ese ejercicio un avance particular. De igual manera, por supuesto, mi saludo fraterno y agradecimiento a los jueces supremos, al Consejo Ejecutivo, a quien me antecedió en la palabra, del equipo técnico de implementación, por supuesto, jueces, fiscales y las más de 8,000 personas que el día de hoy se han conectado. He tenido la oportunidad ya de estar en Perú cerca de 15 años de manera continua, salvo este año de pandemia, donde he participado muy probablemente en más de 30 conferencias, pero no de manera presencial por razones obvias. Quizá la actividad en la que más hubo participación fue una de 800 personas allá en Ucayali. Así que hoy estar frente a 8,000 personas realmente es toda una distinción, y lo que nos señala es que la tecnología es un instrumento altamente importante de cara a la capacitación, que es uno de los elementos trascendentales en este nuevo modelo de justicia al que se aspira. De forma tal que realmente aplaudir la gran función que ha cumplido el Poder Judicial con la convocatoria de este bicentenario, las múltiples gestiones que han realizado particularmente conmigo, don Edman Rodríguez, quien ha estado sumamente atento a todos los conferencistas en brindarnos la información de calidad, de ponernos a disposición este modelo que es tan moderno de tecnología, donde incluso he pasado hace unos minutos de estar en el escenario, dicen, en la parte de atrás a la espera de brindar la conferencia. Así que aplaudo muchísimo todo el esfuerzo tecnológico. Una actividad de este tipo no se lleva a cabo en cuestión de un pensamiento o de una mera cita. Estamos citando cerca de 18 conferencistas de gran cantidad de países y donde una coordinación de múltiples personas que hacen posible esto. Sin más preámbulo, desearé iniciar con mi exposición y decirles cuál es la motivación de esta exposición. Entiendo y tengo clarísimo que estamos hablando del Bicentenario y de cuál debe ser el modelo de justicia al que aspiramos a partir de esta nueva centena de años. De igual manera, tengo claro que el proceso de reforma procesal penal, que es a lo que nos dedicamos particularmente, soy juez de apelación en materia penal en Costa Rica, he publicado cerca de 4 o 5 libros en Perú y gran cantidad de revistas, y he participado incluso de acuerdos plenarios, por lo menos como animus curiae en el año 2016, así que conozco muy bien el sistema peruano. He tenido la oportunidad no solo de estar en la Gran Lima, sino más bien en las partes ya más territoriales del país, tanto en la selva como en la costa, como en la sierra, de forma tal que conozco la realidad, conozco la infraestructura con que cuentan y también con los modelos y los esfuerzos que han venido cumpliendo particularmente el equipo técnico de implementación a lo largo de estos 17 años de sistema acusatorio, diría yo, garantista, no adversarial, y que siempre tiene que haber espacio a la autocrítica. Y eso me parece que es principalmente la esencia de este Congreso. No es solo victoriarnos de todo lo bueno que podamos haber hecho, sino también tener oportunidades de mejora. Es decir, poder, con algún grado de humildad, reconocer que hay espacios en los cuales tenemos que caminar, mejorar como país peruano, y de igual manera ver de qué manera nuestro sistema de justicia se adapta a las necesidades de la ciudadanía. Particularmente, y desde ya lo adelanto, me refiero hacia un sistema de acreditación de justicia con reglas ISO, que es prácticamente realmente el reconocimiento nacional e internacional de un modelo de justicia conforme a los estándares
de excelencia que se requieren. Es por eso que si bien podía tener desde como conferencista alguna oportunidad de brindar una conferencia desde ámbitos de derecho penal sustantivo o derecho penal adjetivo o en materia de derechos humanos como profesor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, he decidido modificar mi forma tradicional de exposición como, repito, como profesor universitario y como juez en ejercicio hacia un tema más general, y yo sé que vendrá jueces supremos como Pepe Neira o jueces presidentes como Jean Paul Taboada y personas del Perú que han sido invitadas o personas internacionales que podrán mencionar diferentes temas sobre análisis de prueba lícita, ilícita o algunas discusiones en materia de género, pero he decidido presentar un tema referente a la justicia como un servicio público de calidad. Y creo que por eso muy probablemente me hayan invitado para brindar una conferencia el primer día, porque es un tema bastante general, abierto y que nos hará descender en este Congreso Internacional a los aspectos más relevantes. ¿Qué es lo primero que hay que señalar? Que la justicia debe ser entendida no como un mecanismo donde el ciudadano debe acceder y nosotros estar en aquella nube, en aquella separación de jueces como colocados en un Olimpo, ¿verdad? Sino que más bien tenemos que descender a una justicia como un servicio público. Y ojo, como servicio público, lo primero que tendríamos que señalar es que su servicio no puede detenerse. Y esa es una gran advertencia de los problemas que tenemos en la pandemia. No podemos simplemente decir, cerramos el sistema de justicia y no vamos a brindar servicio. Tenemos que hacer esfuerzos para que ese servicio público, como esencial que es, se mantenga activo. Entonces, acá realmente el Perú sé que ha hecho esfuerzos creando sistemas virtuales para, como lo ha señalado el doctor Gustavo Álvarez Trujillo del equipo técnico de implementación, para proteger casualmente a los funcionarios judiciales, para poder proteger a la ciudadanía y para que la justicia no se detenga. Es cierto, lo acepto, se han hecho esfuerzos, pero desde ya hablemos de un proceso de mejora, que si ya señalamos que la justicia es un servicio público y es de carácter esencial y que no puede detenerse, la pregunta es, ¿qué es lo que hemos hecho en esta pandemia y hacia dónde nos dirigimos en post-pandemia para poder tener un sistema virtual o un sistema organizado? Bueno, yo en las múltiples conferencias les decía que en Costa Rica, como es un país muy pequeño, muy probablemente del tamaño de Ica, las distancias son muy cortas y los abogados litigantes básicamente si viven en la capital estarán aproximadamente a 3 horas de cualquier despacho judicial. En el peor de los casos tal vez a unas 5 horas. Pero esta realidad no ocurre en Perú, porque obviamente tenemos un país sumamente grande, ¿verdad? Donde si el abogado litigante está en Lima y el caso se tramita en Puno, tendrá que tomar un avión muy probablemente a cualquier distrito judicial, sea de la selva, sea de la costa o sea incluso de la sierra, para poder tramitar sus asuntos. Entonces yo les comentaba de que en Costa Rica tenemos un expediente electrónico donde cualquier persona desde su oficina puede impulsarlo. Es decir, puede tener un acceso en tiempo real del caso, puede consultarlo, puede observar sin tener que enviar o tener que asistir a la oficina judicial a verificar el estado actual de la carpeta. Y que además este abogado litigante podía gestionar desde su oficina, desde su celular o desde cualquier sitio en que se encuentre, sea dentro del Perú o fuera del Perú, un expediente judicial que tenga a su cargo. Entonces, pensemos en el abogado litigante limeño que tiene procesos penales en diferentes, en diferentes circuitos o en diferentes zonas del país de Perú, que desde su propia oficina pueda semanalmente verificar el estado de sus carpetas y además impulsar y tramitar gestiones en cada uno de ellos. Eso sería maravilloso. Primero que todo por reducción de costos, que representa para el cliente, para el usuario, para el imputado, el tener que demandar de un abogado litigante un traslado. Piénsense desde ya en un tema de avión, en un hotel, en alimentación y además
el tema de tener que acudir a un despacho judicial a poder consultarlo, obtener unas copias y luego devolverse. Eso es altamente costoso y de igual manera genera una dificultad de acceso a la justicia, que es lo principal, ¿verdad? Que es la tutela judicial efectiva, que es el acceso a la justicia por parte de la ciudadanía y de todas las personas. Entonces, llevo ya aproximadamente 15 años comentándoles a ustedes en Perú de la importancia de generar un expediente electrónico de consulta, no solo para consulta, sino también para impulsar. Y ahora pensemos en este esquema que tenemos tan maravilloso que es la tecnología. Estoy desde San José, Costa Rica, brindando una conferencia, ya no tengo que desplazarme hasta Perú para brindar una conferencia y hoy estoy accediendo a 8,000 personas cuando normalmente cuando iba a una conferencia podrían haber unas 150, 200 o en el mejor de los casos hasta 800 personas. Entonces, ¿qué esquema de sistema electrónico hemos desarrollado? Lamentablemente, en periodos de pandemia no teníamos una preparación. Por más que quien me antecedió la palabra, el doctor Álvarez Trujillo, nos haya señalado, bueno, ya la virtualidad lo veníamos haciendo, ya antes de pandemia ya veníamos cumpliendo alguna forma de virtualidad a través de llamadas. Bueno, pero es que esas plataformas no son institucionales. Y lo que deberíamos apostar en actualidad y dirigir nuestros recursos es a generar una plataforma dentro del Poder Judicial. No usar Google Meets, no usar Zoom, no usar ningún tipo de plataforma que no represente la institucionalidad. ¿Por qué esto es urgente? Por temas de privacidad, por temas de reserva. ¿Qué pasa si es una persona menor de edad la que tiene que declarar? No vamos a permitir eso que salga en el canal judicial que tienen ustedes, donde obviamente su declaración vaya a trascender. Y tampoco podríamos privatizar para que solo lo desarrollen determinados tipos de personas. Creo desde ya, esto simplemente para iniciar la conferencia, de que una apuesta, una autocrítica, un camino de mejora es crear una plataforma electrónica institucional para videoconferencias. No solo para capacitaciones, que es importante, me refiero para el ejercicio profesional, para que abogados, litigantes y Poder Judicial se comuniquen a través de una plataforma institucional responsable, controlada sobre todo, y además verificable, es decir, que hayan respaldos oficiales de esa información y que no trasciendan de manera indebida o no se propaguen de una forma que no se pretende. Entonces, vamos a ir exponiendo que esta justicia como servicio público de calidad es la que responde de manera correcta y adecuada hacia un Estado constitucional de derecho. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que casualmente, volviendo a materia penal, es el sistema acusatorio garantista el que mejor responde a la expectativa de un Estado constitucional de derecho. Y esto puede sonar muy simple, pero normalmente no se dice. Con el sistema inquisitorial, eso no responde de manera suficiente y adecuada hacia un sistema garante de los derechos humanos y de las garantías jurisdiccionales. Es el sistema acusatorio por excelencia quien de mejor manera lo hace. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ya lo vino señalando la señora presidenta de Corte, doña Elvia, cuando nos comentaba de que en ese sistema acusatorio, ¿verdad? Que básicamente todos los sistemas latinoamericanos, como bien se hizo una recapitulación, provienen del Código de Mayer de 1988 y desde allí hay un proceso de reforma que ha continuado en toda Latinoamérica, con algunas excepciones como Brasil, y que ese sistema acusatorio, que era un código tipo para Latinoamérica, finalmente, aunque no hubo una aceptación general desde ese momento de señalar de que el código tipo lo íbamos a absorber, lo que es cierto es que todos los países fueron imitándolos, generando pequeñas diferencias de uno a otro, muy probablemente en temas de nomen iuris, es decir, por ejemplo, en Costa Rica o en México se habla de procedimiento abreviado y ustedes en Perú hablarán de proceso de terminación anticipada, pero es el mismo instituto simplemente con un nombre diferente, pero es el mismo sistema acusatorio garantista. Ese sistema acusatorio garantista es el que mejor responde a las necesidades del sistema de justicia constitucional de derecho. Pero, ¿cuáles son las características de la justicia? Que eso es lo que realmente debería importarnos. Bueno, ocurre que nosotros en la América
tuvimos un origen de la justicia y ese origen de la justicia proviene de la colonia, proviene casualmente del régimen español. ¿Y cómo es el sistema español? Bueno, es jerarquizado. ¿Qué quiere decir esto? Que tradicionalmente los jueces están encima y las partes están debajo. Son las partes quienes se dirigen a la autoridad para encontrar una respuesta. Esa justicia jerarquizada tiene que abandonarse por las razones que vamos a señalar. Luego, esa justicia que hemos heredado de la colonia es lenta. Tradicionalmente no hay interés del Estado en dar una respuesta pronta y cumplida al conflicto social. Esa justicia que hemos heredado de la colonia es estrictamente escritural, porque lo que se pretende casualmente es generar un documento. ¿Cuáles son los problemas de esa justicia escritural? Bueno, que no tenemos la garantía que quien resolvió el conflicto sea el juez, que es el único investido. Piénsense, solo para recordar que en el sistema inquisitorial que ustedes vinieron manteniendo, las resoluciones por escrito, ¿qué es lo que hacían? Gran cantidad de páginas, cargadas de gran cantidad de citas doctrinales y además construidas en la mayoría de casos por auxiliares o asistentes judiciales, quienes no son los investidos jurisdiccionalmente. Y esa es una de las grandes críticas al sistema inquisitorial, que es el peligro de que no sea el juez quien resuelve. Hacía yo alguna pregunta en algunas de mis exposiciones en Perú de que levantaran la mano los jueces que podían asegurar que el 100% de los documentos que han firmado fueron redactados única y exclusivamente por ellos. Y obviamente no era posible. Si bien alguno podía señalar, bueno, yo sí lo he hecho todo. Realmente es un tema de sinceridad propia que en muchas de las ocasiones durante el ejercicio profesional ha sido una justicia delegada. ¿Qué quiere decir eso? Que es otra persona quien redacta y un juez quien firma. Esa característica de la justicia delegada es una característica del sistema inquisitorial, el sistema español de la colonia que hemos heredado. Y es casualmente a lo que no tenemos que continuar desarrollando. ¿Cómo es una justicia moderna, una justicia democrática? Bueno, una justicia tiene que brindar, primero que todo, cumplir con los principios constitucionales. Segundo, tiene que solucionar el conflicto, que es una de las grandes problemas, porque finalmente expropiamos a las víctimas y a los imputados del conflicto y los hacemos propios. Otra característica del sistema democrático de derecho es que tiene que dar un sentido humano de justicia. ¿Y qué quiere decir ese sentido humano de justicia? Bueno, que sea con rostro humano, saber que nos estamos dirigiendo a una ciudadanía, que nos estamos dirigiendo a personas, que estamos resolviendo conflictos de personas, que dejemos de pensar que estamos viendo carpetas. No es, detrás de toda carpeta hay un ser humano y es a lo que tenemos que intentar resolver el conflicto. Nos hace falta capacitar en materia de solución de conflictos. Nos hace falta capacitar, y ojo, sigo repitiendo en temas de mejora, tenemos que trabajar sobre justicia restaurativa en el Perú. Tenemos que alejarnos de todas estas críticas que nos hace la Corte Interamericana de sobrepoblación hacinada en sistema carcelario, de un uso excesivo de la prisión preventiva, y muy probablemente lo que nos haga falta es trabajar en capacitación para tener jueces conciliadores, para tener jueces que atiendan y resuelvan el conflicto social, para tener jueces que aprendan a escuchar y sobre todo jueces que tengan una visión renovada de lo que es la justicia restaurativa, porque la punición, que es lo que hemos heredado, es parte del sistema inquisitorial que todavía nos sigue brotando, que todavía nos seguimos respirando, que transpiramos en nuestra piel. La Inquisición es un ejercicio de justicia-poder y tenemos que romper ese poder que le han sido otorgado a los jueces para que sea un juez al servicio de la ciudadanía, no un juez empoderado en el ejercicio y control del poder. Y ese discurso a veces nos cuesta mucho.
Ahora, cuando íbamos a iniciar este congreso internacional, hubo un video ilustrativo de cómo un juez, de que habían dos jueces, de cómo resolver un determinado asunto, sobre todo de su despacho, de cómo hacer que sea eficiente, es decir, que con los recursos que tengamos resolvamos el tema, que sea eficaz, que lo que resolvamos tenga una efectiva ejecución de lo que hacemos. Y nos hablaban de que hay un acuerdo del año 2015 que nos dice que quien maneja la agenda del despacho es un administrador y no un juez. Casualmente, tradicionalmente en la justicia inquisitorial, ese juez empoderado era el dueño de la agenda, era el que no la soltaba. Ahora le quitamos ese poder administrativo y le decimos, juez, usted no está para labores administrativas. Juez, usted está para resolver el conflicto. Para eso es que usted fue investido. Ese es su deber como autoridad jurisdiccional. Y eso es lo que tenemos que refrescar. ¿Qué es el problema cuando ocurren procesos de cambio como el que han tenido ustedes en el año 2004 y que, hace apenas un mes, finalmente lo lograron consolidar? Es decir, duraron 17 años solo para unificar en todo el Perú un sistema acusatorio. El mayor problema que tenemos es que no están en las normas los problemas. Los problemas están en los funcionarios, en los operadores de justicia que no queremos desligarnos del sistema inquisitorial que nos daba poder para poder generar un sistema de justicia como un valor. Este es el rompimiento. Justicia, poder, justicia, valor. ¿A qué vamos a apostar? Si es hacia una justicia valor, es un juez desproveído del ejercicio del poder y simplemente abocado a la solución del conflicto. Hacia eso es que tenemos que apostar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué los procesos de reforma finalmente no se consolidan? O por la pregunta, ¿por qué es que al sistema acusatorio garantista se le siguen brindando las mismas críticas que al sistema inquisitorial? Que seguimos siendo lentos, que seguimos siendo ineficaces, que no resolvemos el conflicto, que más bien lo agravamos. Bueno, todas esas críticas es porque no hemos logrado consolidar cuál es la visión democrática a la que aspiramos. Y esa es la esencia. Si en algo me permiten a mí señalarles que tiene que haber un proceso de mejora, es en generar una capacitación en el Perú que no necesariamente tiene que ser presencial. Incluso no tiene que ser virtual, puede ser interactiva. Podemos generar un portal dentro del Poder Judicial de un curso que se denomine la justicia como servicio público de calidad con rostro humano. Y que con una única conferencia que se monte y con una serie de requerimientos del curso, todos los funcionarios del Perú deban necesariamente haber cumplido ese curso y haberlo aprobado. Porque ese es el modelo al que se aspira. ¿Qué quiere decir un modelo? Que tiene misión, visión y valor. Esos tres requerimientos de la justicia son necesarios. Ahora bien, ¿cómo es que vamos a ejecutarlo? Bueno, para eso casualmente es que se crean indicadores de funcionamiento de los despachos, porque tenemos que evaluar los resultados y rendir cuentas. Una de las características de la justicia es el ser transparente. Y los funcionarios estamos obligados a rendir cuentas, que eso es lo que tanto nos cuesta. Ese juez empoderado de decir, esta es mi oficina, este es mi escritorio, es la gran defraudación de lo que es un sistema de justicia. Yo les voy a señalar, en Costa Rica esta justicia como poder y no como valor vino funcionando. ¿Y qué es lo que ocurre? Tal vez pensemos que en esta conferencia también hay ciudadanos, como soy seguro que los hay, es decir, no funcionarios. Y nos van a decir, es que qué cara que la justicia. Tienen que tener un edificio, tienen que tener oficinas. Cada oficina de ese juez tiene que tener un escritorio, tiene que tener una silla, tiene que tener un computador, muy probablemente una bandera, tiene que tener un determinado tipo de simbolismo que ustedes manejan dentro de las oficinas judiciales. Una oficina por cada juez. Y la pregunta es, y además el tamaño de esas oficinas, que son sumamente grandes, con madera hermosa que ustedes vienen manejando, pero la pregunta es, ¿para qué queremos oficinas grandes para jueces si en las oficinas no es donde se resuelve el conflicto?
No deberíamos tener a esos jueces en una oficina pequeña con una sala de audiencias cómoda para la ciudadanía, con sillas cómodas para esperar, para que no sean sillas duras o tengan que estar de pie. No deberíamos tener algo, a lo que vamos a apostar es a servirle a la ciudadanía, tenemos que darle las condiciones a la ciudadanía para que pueda estar cómodamente. El juez donde tiene que estar no es en una oficina, tiene que estar en una sala de audiencias y resolviendo el conflicto. Para eso es que se nos paga con impuestos a los funcionarios judiciales, para resolver el conflicto. Entonces, la pregunta, ¿un juez es dueño de una oficina? ¿Es dueño de un escritorio, de un computador? Yo les voy a señalar que en ese sistema de justicia caro, Costa Rica apostó a un tema tal vez novedoso. Y es que como no tenemos recursos económicos para poder enfrentar muchas veces todas las diferentes vicisitudes y requerimientos, decidimos turnarnos. Porque entonces hay un turno de trabajo que empieza a las 7:30 de la mañana y termina a las 4:30 de la tarde. Y un segundo turno que inicia a las 5 de la tarde y sale a las 11 de la noche. Y ustedes me dirán, Alfredo, ¿cuáles son las ventajas de hacer ese sistema segregado? Bueno, muy simple. Y ojo, la trascendencia pública que esto representa. Primero que todo, en esas oficinas, en esos computadores, sillas, mesas, hay dos jueces, uno en la mañana y otro en la noche que hace uso. Es decir, optimizamos el recurso de todos esos instrumentos en dos ocasiones. Un juez no es el dueño de la oficina, el que es dueño de la oficina es el Poder Judicial. Entonces, lo que le vamos a generar es una optimización de los recursos. Si tenemos salas de audiencias que tienen que tener sistemas de grabación, mesas, sillas y todos los requerimientos, ¿por qué no seguirlos utilizando? ¿Por qué solo los utilizamos durante el día? ¿Por qué no utilizarlos en la noche? ¿Por qué no generar esos dobles horarios? ¿Cuáles son las ventajas de los dobles horarios? Que necesariamente el funcionario que ingresó de día saldrá a las 4:30 de la tarde, por lo menos en el horario que tenemos en Costa Rica. Me ha correspondido observar, primero que todo, mi felicitación y mi aplauso a los funcionarios del Poder Judicial peruano, porque me ha correspondido observar despachos judiciales donde el funcionario que ingresó en horas de la mañana todavía son las 8, 9 de la noche y todavía está en el despacho judicial. Eso es cierto, muestra un altísimo compromiso, pero ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un funcionario desgastado, tenemos un funcionario enfermo, tenemos un funcionario atiborrado de información. Si nosotros no logramos generar espacios para el deporte, para compartir con la familia, para poder tener espacios de descanso, lo que vamos a hacer es enfermar nuestros funcionarios. Entonces, si tenemos un doble horario, el funcionario necesariamente va a salir en su jornada laboral con su requerimiento y en horas de la noche vendrá un segundo grupo que va a utilizar los mismos instrumentos y que lo obliga necesariamente a salir. ¿Qué es la gran ventaja a nivel ciudadana? Bueno, resulta que, como cualquier otra ciudadanía, tenemos que trabajar. Y entonces resulta que hay un ciudadano que tiene un conflicto penal, ¿verdad? Que es víctima o es imputado y ocupa trabajar de día. Le podría perfectamente funcionar venir en la noche a un juicio oral y público y poder de esa manera, primero que todo, satisfacerse con un acceso a la justicia cercano a él, a sus necesidades y a sus posibilidades. Entonces, ¿qué es a lo que deberíamos apostar? Les voy a contar, por ejemplo, una víctima de un robo, una persona colegiala. Saliendo del colegio le sustrajeron un teléfono celular. Se presenta a presentar la denuncia y le dicen, el juicio va a ser tal día a las 11 de la mañana. Y le va a decir, yo tengo clases. No voy a poder asistir al juicio porque tengo lecciones en el colegio. Pero si a esa víctima le ofreciéramos que va a ir a declarar a un juicio que va a iniciar a las 5 de la tarde, le va a decir, me queda muy bien, me funciona porque durante el día voy al colegio y en la noche asisto a juicio. O aquella persona que trabaja en una combi, o aquella persona que tiene que vender en una soda, en un restaurante que es salonera, le dice, prefiero trabajar de día para ganar mi sustento y en horas de la noche asistir a un juicio, para yo comprometerme también con el Estado en las resultas del proceso.
Nos advertía el doctor Gustavo Álvarez Trujillo de la ETI que hay varias de las razones de por qué hay una alta impunidad, que nos decía que una de las cosas es que de las víctimas no van a juicio, que los testigos ya no asisten porque ya no son ubicables. Claro, ¿cómo no? Porque resulta que a más tiempo, menor eficacia. Entre más duremos los procesos judiciales, más pequeñita es la eficacia. El Estado está en obligación de dar una respuesta pronta y oportuna al conflicto, de manera cercana a este, de manera tal que la duración de los procesos tiene que ser reducida. Se ha tenido la experiencia, no solo en Costa Rica, sino en diferentes países de Latinoamérica, como lo puede ser Argentina, Chile, Honduras y Panamá, incluso algunos casos en Ecuador, donde a menor duración del proceso, mayor es la eficacia. Ustedes lo han logrado observar y ustedes recordarán que yo soy uno de los propulsores en aquel momento con el equipo técnico de implementación del año 2015 del proceso inmediato reformado, donde se generó primero que todo un plan piloto y luego la instauración de un proceso inmediato con sus reformas propias del acuerdo plenario del año 2016 para poder generar una respuesta del Estado en conflictos de simple y sencilla tramitación de manera pronta y oportuna. Y ahí es cuando surgieron algunos de mis libros que están en el Perú y en revistas. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es generar una respuesta a un conflicto de manera cercana. Ahora bien, no solo a través de la cárcel, tenemos que trabajar en justicia restaurativa para la solución adecuada del conflicto. Tenemos que lograr poder justificar por qué los impuestos que se entregan a los funcionarios, se entregan para la administración de justicia, que se representan en salarios, están debidamente justificados. ¿Hacia dónde tenemos que hacerlo? Entonces, ¿cuáles deberían ser las características? Y con esto voy a ir cerrando algunas de mis ideas para respetar mi tiempo. Primero que todo, cuestionémonos desde ya cuáles son los horarios de trabajo. Si podemos separar horarios de trabajo de cara a las necesidades. Segundo, la infraestructura. La infraestructura que tiene el Poder Judicial peruano respondía a un sistema inquisitorial. Ahora estamos diciendo, la infraestructura que tenemos la vamos a utilizar para un sistema acusatorio garantista. Ahí detengámonos. Hagamos un alto. Permanezcamos en silencio y cuestionémonos. ¿Será que podemos utilizar la misma infraestructura del sistema inquisitorial para el sistema acusatorio garantista? Obviamente no. Obviamente no. Definitivamente en uno es expedientes en papel escritural y en otro favoreciendo la oralidad. Entonces lo que tenemos que mejorar es en tecnología, lo que tenemos que mejorar es en acceso, lo que tenemos que lograr es que cualquier ciudadano desde su teléfono celular pudiera acceder a los expedientes judiciales, impulsarlos, gestionarlos, que cualquier persona ingresando a una plataforma pueda declarar desde su casa. Imagínense que yo fuera testigo en una causa en ese momento y yo me conecte a la plataforma del Poder Judicial y brinde mi declaración desde cualquier lugar del Perú. Eso es maravilloso. ¿Cuánto no me representa a mí? Primero que todo, en un gasto económico y segundo, también en la productividad como país, porque ya no tendré que alejarme, por ejemplo, si yo vivo en Huancayo, de la sierra para ir a declarar a Lima, porque casualmente tendré que tomar mi tiempo, ya no laboraré, ya no produciré, y entonces obviamente más bien tendré un gasto económico. Tenemos que potenciar eso. Tenemos que necesariamente generar oficinas amigables. ¿Y qué quiere decir amigables? Es de cara a las necesidades. Y ojo, no estoy hablando solo en tecnología. No estoy hablando solo en tecnología. Es también de cara a la materia que se trate. Nos hablaba el presidente de la ETI de que, bueno, estamos abandonando los sistemas de juzgados mixtos para hacerlos especializados. Correcto. Esa es la forma correcta. Pero ahora pensemos en el usuario. No es lo mismo una víctima de violencia doméstica, una víctima de delitos sexuales, una víctima de un delito económico, por ejemplo. No es lo mismo el acceso a un tema de pensión alimentaria o a un proceso laboral. Las oficinas cumplen finalidades diferentes y tenemos que generar espacios físicos de arquitectonía adecuados a la materia de la que se trate, a responder a la misma necesidad. No puede ser que generemos dos oficinas exactamente iguales arquitectónicamente, cuando en una vamos a tramitar fraudes, homicidios y en otra delitos sexuales. Son diferentes, con necesidades diferentes para las víctimas y para los usuarios del sistema.
Tenemos que generar un gobierno digital, un gobierno en el cual yo no solo como Poder Judicial esté debidamente enlazado a un sistema electrónico, sino que pueda generar comunicaciones entre todas las demás instituciones de manera electrónica. Recuerdo como hoy que una de mis conferencias allá en el año 2010, 2011, fue en ICA. En aquel momento el doctor Bonifacio Meneses González era el presidente y comentaba en aquella conferencia lo que era la justicia como servicio público de calidad. Y recuerdo como hoy que el primer compromiso que hizo el doctor Bonifacio Meneses es, a partir de hoy, la presidencia de la Corte Superior de Justicia de ICA va a tener 0 papel. No vamos a generar ninguna papelería. Todo lo vamos a hacer de manera electrónica. ¿Por qué? Porque la experiencia dice que todo inicia desde arriba. Si logramos generar el ejemplo de arriba hacia abajo, lo logramos. No podemos exigir que las bases cambien para ir yéndonos hacia arriba. Entonces, esa es la forma correcta. Ese es el compromiso que se requiere. Un compromiso a hacer 0 papel, mejorando la oralidad, mejorando los sistemas de comunicación, una justicia automatizada, por ejemplo, con una justicia artificial. Ven qué interesante. En Costa Rica estamos generando que en determinado tipo de materias pueda generarse una justicia artificial. Una persona que presente un proceso ejecutivo que es de cobro económico por un cheque, por decir un ejemplo, o algún título o valor, presenta una demanda y hay una serie de actos necesarios que van a cumplirse, que son estrictamente formularios como el traslado de esa demanda. Bueno, eso lo puede generar el propio sistema, no necesitamos de un usuario, un funcionario judicial que llene esa documentación. El propio sistema te puede generar la información. El tema de los depósitos bancarios, el mismo sistema te puede generar el liberamiento de los recursos económicos a las personas beneficiarias de alimentos, por ejemplo, o de un proceso ejecutivo o en un proceso contencioso donde haya demanda económica. Entonces, lo que necesitamos es generar una justicia automatizada, una justicia también que responda a sistemas informáticos correctos, una justicia desformalizada. Nos comentaba el señor presidente de la ETI que otra de los problemas que tenemos es que difícil de ubicar a los testigos. ¿Qué problema? Tenemos que exigirle al Ministerio Público que nos diga la dirección exacta para ir a citarlos. La pregunta es, ¿por qué? Aquí estamos pensando en citarlos. Y ese es el reto que nos dice el presidente de la ETI. Pero la pregunta es, ¿por qué citarlos? ¿Por qué no los llamamos por teléfono? ¿Por qué tenemos que exigir que haya un documento como papelito habla, como si fuera un chino, para decir que yo lo cité? Aquí lo que importa es la solución del conflicto. Lo que necesitamos son sus teléfonos electrónicos, sus números de teléfono. Lo que necesitamos es sus cuentas de correo electrónico. Lo que necesitamos es un mecanismo para garantizarnos que cuando le informemos al testigo que tiene que asistir, que venga. Eso es lo que queremos. Entonces, dejemos de requerir papelitos, dejemos de requerir constancias, hagamos las gestiones y traigámonos a los testigos. En Costa Rica no se cita a ni un solo testigo a juicio. Vía documento, me refiero. Se le llama por teléfono y se le dice, mire, su juicio va a ser en octubre del año 2021, el día 30 de octubre. Y no nos basta con eso. Un día antes del juicio, el auxiliar judicial vuelve a levantar el teléfono y llama nuevamente al testigo y le dice, le recuerdo que mañana es el juicio. Nos interesa que usted venga. Es importante para el sistema de justicia su asistencia. Es que también el lenguaje con el que nos dirigimos importa. ¿Por qué? Porque al Poder Judicial le interesa que venga esa persona, tratémosla como ser humano, digámosle lo importante que es para nosotros que él se comprometa, que él esté vinculado, porque una de las quejas que señala el señor presidente de ETI es la desvinculación de testigos y víctimas. ¿Cómo no? Por supuesto que está desvinculado porque no hay un trato cercano a él, una comunicación efectiva de manera desformalizada. Por supuesto que tenemos que mejorar la capacidad conciliatoria, tenemos que mejorar los indicadores para mejorar la evaluación de los resultados. Todo proceso tiene que evaluarse, necesariamente. Cualquier proceso de cambio tenemos que evaluarlo para poder corregir. Lo hicimos con el procedimiento inmediato. Hicimos un plan piloto, no lo ingresamos directamente porque lo importante era evaluar cuál era la aceptación de la ciudadanía,
cómo mejorar los sistemas, cómo mejorar las comunicaciones con la policía, cómo mejorar las comunicaciones con la fiscalía, de qué manera va a resolver el Poder Judicial el conflicto que le es planteado, y por eso son los sistemas de evaluación y de control de rendimiento de cuentas. Necesariamente hay que apostar a un sistema de acreditación de justicia bajo las reglas ISO. Tenemos que hacer un control adecuado, y esta es una instancia nuevamente a la ETI. No siempre que otorgamos mayor cantidad de personal vamos a mejorar la eficiencia. Hay alguna, y eso es base real, y se los digo con total conocimiento de causa de diferentes países de Latinoamérica. Supongamos que tenemos 10 funcionarios y esos 10 funcionarios resuelven 100 casos. Ha ocurrido en la práctica, y no solo en Costa Rica, sino en muchos países, que cuando les tenemos 10, vamos a darles 20. Cuando le damos 20 funcionarios, nosotros esperamos ahora que no resuelvan 100, sino que resuelvan 200, porque hemos duplicado el doble del personal, deberíamos duplicar el doble de resultado. Y resulta que no es así. Cuando hemos mejorado el personal o hemos incrementado el personal, la eficiencia baja. Es extraño, pero tenemos que incidir correctamente en determinar cuál es la carga procesal que tienen los despachos, cuál es la necesidad del funcionario, y no solo introducirlo, sino evaluarlo. Evaluar y decir, ok, si yo le incluía a usted un 60% de personal, tiene que haber al menos un 60% de mejoría en los estándares de resolución. No puede esperarse menos que eso. Entonces, los sistemas no es solo incorporar personal, sino evaluar que efectivamente se estén cumpliendo con ello. Yo sé que hay varios temas que quiero mencionar. Uno es la importancia de recordar que hay un estatuto de justicia y de derecho de las personas usuarias del sistema judicial. Tenemos que atacar las causas de la impunidad. Tenemos que lograr la simplicidad judicial. Los procesos son simples y sencillos. Tenemos que disminuirlos al mínimo en los tiempos y lograr eficientemente el cumplimiento. A nivel de etapa intermedia, obviamente es un juez comprometido con la resolución, con la atención de la causa y saber si la causa va o no a juicio. Finalizo, creo que estaré en tiempo, con dos temas importantes. Uno es temas actuales en materia penal y en materia de funcionarios judiciales. Uno, tenemos que mejorar reglamentos de conflictos de interés. Tenemos que abandonar directamente el hecho de que funcionarios judiciales tengan, o jueces tengan contactos cercanos con abogados litigantes. Este tema de que hay un almuerzo con un bufete, que hay un cafecito con otro bufete, que me pagan mis cuentas de alimentos, ese tipo de cortesías tienen que ser proscritas necesariamente, porque son la base, el inicio de la corrupción. Cuando un juez o un funcionario judicial que tiene que tomar decisiones tiene relaciones muy cercanas con abogados litigantes que tienen intereses y que litigan en esos despachos, se generan los problemas de corrupción, porque son los inicios de esas puertas que tenemos que cortar. Necesariamente tenemos que regular los conflictos de interés. Lo mismo ocurre con poder controlar el patrimonio de esos funcionarios judiciales, que no haya un incremento indebido de cara a lo que señala. Algunos han venido a disfrazar el tema de que, bueno, a mí, yo soy invitado a dar un congreso, soy invitado a dar una conferencia, una firma legal privada. Ese tipo de relaciones tienen que tenerse mucho cuidado, porque cuando un bufete o una firma legal paga honorarios como docente a un juez, obviamente hay algún grado de compromiso que tenemos que ir limando. Y ojo, tenemos que ser muy finos con eso. Sé que esto levanta roncha, lo tengo muy claro. Incluso soy funcionario judicial y soy conferencista, pero por lo menos desde mi visión, uno tiene que tener cuidado de saber a dónde da la conferencia. No es lo mismo dar una conferencia al Poder Judicial, a un colegio de abogados, a una universidad, que darlo a una firma legal. Es que nosotros no estamos para capacitar a firmas legales. Incluso el tema de cuántos son los honorarios en relación con la actividad que se desempeña. Entonces, insto necesariamente al Poder Judicial a retomar la discusión de reglamentos de conflictos de interés, y sobre temas de extinción de dominio, que sé que va a haber un expositor sobre eso, insto a cuestionarnos de abandonar el derecho penal
como un mecanismo para la solución de los incrementos patrimoniales no justificados. Tenemos que apostar hacia un sistema administrativo sancionador, donde logremos finalmente decir, bueno, usted como funcionario judicial debería ganar $5,000. No se justifica su Maserati que tenés porque obviamente no le alcanzaría su salario para tener ese tipo de vehículo. Ese es el primer. Es que en materia de extinción de dominio tenemos que apostar hacia un sistema administrativo sancionador donde utilicemos el concepto de carga dinámica, en el cual consiste que el Estado primero le demuestra que de acuerdo con las capacidades económicas reportadas, el incremento no se justifica y que el sujeto privado o público que tenga el incremento tenga el deber necesariamente, como tiene una mejor condición, de demostrar entonces el origen del mismo. Si no se justifica, se extingue el dominio. Esa es la forma correcta porque los principios penales informarían que no alcanzaría. Entonces, hacia un derecho administrativo sancionador sería más eficiente. Muy buenos días y muchas gracias. En principio, mi saludo a la señora presidenta del Poder Judicial, a la doctora Elvia Barrios Alvarado, reconociendo la labor que desempeña a la cabeza de nuestra institución y precisamente en el año que celebramos el bicentenario de la independencia de nuestra patria. También ello representa un avance, una nueva época en la cual se demuestra la valía y la capacidad de la mujer para desempeñar los más altos cargos de dirección. Agradecer la invitación del señor consejero responsable de la UETI y del Código Procesal Penal, el doctor Gustavo Álvarez Trujillo, para poder participar en este tan importante evento. Por supuesto, felicitar la magnífica exposición que ha tenido nuestro expositor anterior, el doctor Alfredo Araya Vega, quien nos ha presentado el tema La justicia como servicio público de calidad. Sobre este tema, solamente quisiera compartir algunas notas sobre la administración de justicia en nuestro país y cómo hemos enfrentado esta crisis actual por la crisis sanitaria. Ciertamente debemos de partir por reflexionar y reconocer la naturaleza de la actividad que desempeñamos en la sociedad como administradores de justicia. La importancia de nuestra función la convierte en un servicio esencial de primer nivel y, como señaló nuestro expositor, de ninguna manera puede paralizar. Debe de encontrarse en todo momento al servicio de la colectividad, aún en crisis tan graves como la que actualmente vivimos. El año 2004 se produjo un cambio histórico en la administración de justicia penal con la promulgación del decreto legislativo 957, el nuevo Código Procesal Penal. Para este cambio tuvimos una larga preparación normativa, de infraestructura, de logística, de capacitación, y precisamente en una de esas capacitaciones, con nuestros propios recursos, muchos magistrados visitamos Costa Rica y tengo unos gratos recuerdos de aquella visita, precisamente respecto a la escuela judicial, dirigida a la capacitación de los operadores del sistema a través de un sistema vivencial, interactivo, a través del mecanismo Aprendo Haciendo. Muy importante, y probablemente lo que yo vaya a decir es algo que ya lo tenía Costa Rica hace muchos años. Cuando yo lo visité ya existía. Para nosotros lo que voy a señalar es algo en realidad novedoso. Ante esta crisis que se vive en el año 2020, hemos tenido también un punto de quiebre en la administración de justicia, ya no solamente en el ámbito penal, sino de manera general, provocada de manera intempestiva, para la cual no estábamos preparados, no teníamos idea de lo que se venía. La primera medida, como corresponde, era preservar la salud de las personas. La administración de justicia tuvo que paralizar, dejando en funcionamiento órganos de emergencia, pero reconociendo la importancia, la necesidad de la prestación de los servicios que brindamos, teníamos que reaccionar rápidamente, devolver la prestación de los servicios a la ciudadanía. Es así que se han dictado una serie de disposiciones desde las más altas instancias del Poder Judicial, del Consejo Ejecutivo, las presidencias de corte y hasta el último despacho judicial, en los cuales los jueces han tenido que revisar sus prácticas para poder volver a operar
siempre tratando de brindar un servicio de calidad, con respeto a los principios constitucionales que deben guiar la administración de justicia. Precisamente sobre la calidad en la administración de justicia, el Decálogo Iberoamericano para una Justicia de Calidad nos señala que se debe de incorporar, tener en consideración la celeridad, la simplificación y la innovación de los procesos, aprovechando eficientemente los recursos disponibles para la mejora continua de la gestión. Este decálogo reconoce a la persona usuaria como la razón de ser de la justicia. Se debe garantizar el acceso a una justicia de calidad como derecho fundamental, desarrollar una debida planificación de la calidad en la justicia, fomentar la justicia con enfoque sistémico integral, que implica la necesaria coordinación y cooperación, el trabajar articuladamente, reconocer en la justicia la importancia del talento humano, que ha sido vital para poder superar muchos de los problemas que esta crisis nos ha envuelto. Se debe fortalecer las habilidades, destrezas, la formación, las actitudes y las competencias personales. Incentivar el compromiso y el trabajo en equipo en función de la justicia. Establecer la eficiencia y la eficacia como requisitos para una justicia confiable y de calidad. Realizar la medición de resultados en la gestión de justicia, garantizar una justicia transparente. Todo tenemos que ventilarlo en audiencia, se debe garantizar la publicidad. Estas entrevistas, en realidad hay que tener mucho cuidado porque tienen que ser oficiales, no sobre temas que tengan que ser ventiladas en audiencia bajo el respeto al principio de contradicción y de publicidad. Y finalmente, impulsar la mejora continua como fundamento en la gestión de calidad para la justicia. Bueno, teniendo en consideración estos criterios de una justicia de calidad, la crisis que nos ha tocado vivir ha permitido, sin embargo, a quienes trabajamos en el área penal estar mejor posicionados para enfrentarla que probablemente otras áreas. Precisamente por herramientas que nos brinda este nuevo Código Procesal Penal como la oralidad y herramientas tecnológicas de las cuales ya contábamos, pero que no se utilizaban de manera amplia. Por ejemplo, las audiencias virtuales, que ya se tenían en tiempos de prepandemia y se empleaban, pero de manera muy limitada en los casos en los cuales los internos se encontraban en localidades alejadas de los juzgados. Su uso era muy limitado por la deficiente capacidad del ancho de banda o de internet en las instalaciones judiciales, que no permitía la realización simultánea, por ejemplo, en Arequipa, de más de 2 audiencias virtuales al mismo tiempo. Hoy en día, las audiencias virtuales se han convertido en la principal herramienta para mantener un equilibrio entre la prestación de los servicios judiciales y la preservación de la salud y la vida, no solo de los integrantes del Poder Judicial, sino también del Ministerio Público, la defensa y de los litigantes en general. Otros mecanismos como la firma digital, que para Costa Rica ya lo tenían hace muchísimos años, pero que para nosotros estaba un poco relegada, ahora se ha generalizado, todas las resoluciones, actas de audiencia, se realizan a través de firmas digitales, incluso oficios, informes que no lo reconoce el sistema judicial en sí, ahora pueden firmarse digitalmente a través de las firmas RENIEC. Entonces, estos mecanismos aunados a el acceso remoto, VPN, ha permitido continuar aún en esta crisis con la tramitación de las causas y la descongestión en los locales judiciales. Tanto los jueces como los colaboradores judiciales pueden tener el acceso remoto al sistema desde sus hogares. No tenemos el expediente judicial electrónico, no existe la carpeta fiscal electrónica, sin embargo, sí es una ayuda que en muchos casos simples podemos
resolver y tramitar sin necesidad del papel o el expediente físico, porque todas las actuaciones están digitalizadas, están en el sistema. Incluso a través de la mesa de partes electrónica, ya los requerimientos, los anexos vienen digitalizados y pueden ser subidos con mayor rapidez y facilidad al sistema. Entonces, estos mecanismos han ayudado a poder enfrentar la crisis mejor posicionados, vuelvo a repetir, que otras áreas. De igual manera, las notificaciones electrónicas han tenido mucho éxito y no hemos tenido hasta el momento ningún cuestionamiento, ningún problema en cuanto a la notificación de las resoluciones. Ciertamente, estos mecanismos han ayudado, pero tienen también algunos problemas, en el caso de las audiencias virtuales, los problemas que ya nos ha señalado nuestro expositor sobre la conectividad, problemas técnicos en cuanto al Internet, que se puedan congelar las imágenes, pero que poco a poco también se han ido mejorando a lo que ocurrió en un primer momento. Las audiencias previas fueron mecanismos adecuados que ayudaron mucho a poder orientar a los abogados, a los usuarios, para que no tengan problemas en la audiencia principal. La capacitación a través de nuestros informáticos ha sido vital, que no se limitó solamente a los trabajadores o jueces, sino que se extendió, fue amplia hacia los funcionarios del Ministerio Público y los abogados para un correcto uso de la plataforma del Google Meet. Los asistentes de audiencia también han sido un factor primordial porque los trabajadores informáticos no se dan abasto, obviamente, para atender y auxiliar en los problemas que se puedan presentar en decenas de audiencias simultáneas virtuales. Entonces, los especialistas de audiencias han tenido que ser capacitados especialmente para resolver todo este tipo de problemas y que no se frustren las audiencias. La publicidad también era un factor que tenía que tenerse en consideración para garantizarlo. Hemos tenido planes pilotos para que no se interrumpan las audiencias, sino que se utilice plataformas paralelas para que el público pueda acceder a seguir las audiencias en tiempo real. Desde el aplicativo Meet Jitsi se puede seguir las audiencias de segunda instancia, que además semanalmente se publican la relación de las audiencias, los horarios en las redes sociales oficiales de la Corte Superior de Arequipa, en este caso, y también de igual manera respecto a las audiencias de primera instancia. Así se evita que se pueda perturbar a través de compartir pantalla o videos indebidos en las audiencias. Siguen algunos problemas sobre la inmediación, cómo verificar que un testigo declare espontáneamente, sin la lectura de un libreto, sin recibir las respuestas a través de otros dispositivos tecnológicos de quien los ofreció o si éste se encuentra a su lado. En algunos casos complejos, importantes, o cuando se detecte algún tipo de irregularidad, pues se tendrá que hacer que el testigo acuda presencialmente a las instalaciones del Poder Judicial. El reconocimiento de documentos o el uso de declaraciones previas para demostrar la contradicción o refrescar memoria, pues requiere que los abogados, los fiscales estén capacitados en las bondades que nos brinda la plataforma para poder compartir pantalla, mostrar estos documentos, el derecho de defensa que ya nos ha señalado cuando existe imposibilidad de que los abogados puedan conferenciar con los internos de los penales, etcétera. Entonces, hay mecanismos que nos ayudan, pero que tenemos que avanzar y en cada medida que se adopte, tenemos que tener en consideración el respeto a los derechos constitucionales y los principios que inspiran el proceso penal. Hay mucho por hacer, pero tenemos que seguir avanzando, sobre todo en lo que es tecnología. Muchas gracias. Buenos días a la señora presidenta del Poder Judicial, a los señores jueces supremos, jueces superiores, jueces de primera instancia, paz letrados, jueces de paz, personal auxiliar jurisdiccional y todo el público que nos sigue por este medio. Una oportunidad importante para reflexionar a puertas de los 200 años de celebración de la fundación de nuestra República.
el doctor Alfredo Araya Vega nos ha dado brillantes ideas cómo podemos mejorar la administración de justicia en el Perú. La doctora Cecilia Aquise también nos ha hecho un balance, un diagnóstico sobre cuál es la situación de la actividad jurisdiccional, sobre todo en materia penal, y lo que significa las audiencias virtuales a las que nos hemos sometido estos últimos meses por el tema de la pandemia. Yo quiero detenerme un poco en lo que significa la justicia de calidad a la que nos convoca esta conferencia. Recordar quizás los puntos que ha abordado el doctor Araya, se refieren básicamente a aquellos que en algún momento el doctor Mariano Borinsky, jurista argentino, planteara en el decálogo para una administración de justicia eficiente, transparente, igualitaria. Ese decálogo, que ciertamente aborda una serie de aspectos, los ha tocado el doctor Araya, y por consiguiente yo quiero detenerme más bien en algo que es sui generis para algunos países latinoamericanos, como en nuestro caso. La justicia de calidad con enfoque intercultural. Es un tema que el Poder Judicial, en lo que es el Perú, ha estado trabajando, y en lo que significa la justicia de calidad que nos plantea Mariano Borinsky, podríamos detenernos solo en dos de esos decálogos que nos plantea: la transparencia, la igualdad de trato y la humanización y respeto al prójimo. Son temas muy puntuales, pero ciertamente tienen una trascendencia en tanto como nación que llegamos a 200 años de la vida republicana. Advertimos lógicamente que en el Perú existen 54 pueblos indígenas reconocidos legalmente. De estas, 51 pertenecen a los pueblos amazónicos y 4 a los pueblos andinos. Los censos últimos han señalado que más de 3.700.999 personas son de habla quechua. Y en el lugar donde nosotros administramos justicia, lógicamente es una zona andina donde el idioma quechua es un idioma predominante en las comunidades campesinas. Y ellos son los usuarios que requieren un tratamiento especial. El enfoque intercultural tiene un marco normativo no solo a partir de las declaraciones, de las convenciones, pactos, convenios, reglas, etcétera, que el Perú ha suscrito. Dentro de estas normas supranacionales podríamos identificar, por ejemplo, cuáles son los aspectos más relevantes que abordan estas normas. Un primer aspecto es la no discriminación. Luego el reconocimiento al derecho que tienen los pueblos indígenas de una administración de justicia. El acceso a una justicia de personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Lógicamente, el Poder Judicial ha ido abordando con énfasis estos últimos años el tema de la violencia de género, violencia familiar, violencia contra la mujer, un aspecto fundamental para lograr pues una sociedad avanzada, una sociedad libre de cualquier tipo de violencia. Y junto a ello también se está trabajando los distintos protocolos referidos a la justicia intercultural y la justicia alternativa de las comunidades campesinas y nativas. Ahora, en el marco normativo, una norma de relevancia en lo que significa la justicia intercultural y, lógicamente, servicio público intercultural es la ley 29735, que en su artículo 2 declara de interés nacional el uso, la preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del país. ¿Por qué es importante el tema de las lenguas nativas, de las lenguas de estas nacionalidades? Porque el enfoque de servicio público, entre ellos intercultural, justicia intercultural, exige que esta justicia tenga determinadas características. Estas características podríamos identificarlos como la propia norma y el trabajo que se viene haciendo
señala un servicio libre de discriminación. ¿Qué implica un servicio libre de discriminación? Implica, lógicamente, que el usuario que accede a la Administración de Justicia sea atendido en su propio idioma. Y eso es un segundo aspecto, el servicio bilingüe. Todo el funcionario público, en este caso quienes operamos en el sistema de Administración de Justicia, tendríamos que conocer el idioma del lugar donde administramos justicia, en este caso en el lugar donde estoy, el quechua. Entender el quechua, comprender, porque es diferente que una persona va a una mesa de partes, pregunta sobre su trámite y la persona le responde, no te entiendo. Esa es una barrera cultural que va en contra de los derechos del usuario. Y el tercer elemento es servicio con respeto a la perspectiva cultural de la zona, es decir, conocer cuál es la idiosincrasia, cuál es la cosmovisión de las personas que viven en esas zonas y, lógicamente, el Servicio de Administración de Justicia de calidad tiene que entender esa lógica, esa cosmovisión, ese lenguaje que utiliza y por eso podríamos decir la Administración de Justicia es de calidad. Entonces, este enfoque intercultural de calidad de justicia implica el reconocimiento de estas nacionalidades, de estos pueblos indígenas y, lógicamente, el cumplimiento de una serie de tratados, de convenios que el Perú ha suscrito para fines de generar ese nivel de confianza. Concluiría señalando de que una administración de justicia de calidad con enfoque intercultural implicaría, por ejemplo, la creación de juzgados interculturales, avanzar quizás a salas interculturales y, por qué no decir, a una corte superior intercultural donde administre justicia bilingüe. Y, lógicamente, diríamos, a 200 años de la vida republicana, los sectores que tienen este especial, digamos, aspecto cultural son atendidos, son incorporados a la Administración de Justicia y entendidos, pues, a cabalidad para fines de solucionar sus conflictos de interés que nosotros resolvemos, pues, a diario, ¿no? Esos serían los temas que me gustaría enfocar, más allá de los aspectos que el doctor Aranya nos ha planteado, el acceso a la justicia a través de una serie de mecanismos de plataformas que impliquen garantizar no solo la presencia física de las personas, sino a través de estas plataformas poder conectarnos con personas que están en distintos lugares. Felizmente en el Perú el acceso al Internet se ha masificado y es muy importante que en distintas comunidades campesinas de lugares alejados las personas pueden acceder a través del uso del teléfono celular y conectarse a sus audiencias y prestar sus declaraciones o simplemente escuchar sus audiencias. Es un paso fundamental que creo que la realidad de la pandemia nos ha adelantado los sucesos que tendrían que haberse dado quizás en años posteriores. Esa es mi participación y nuevamente felicitar este evento tan importante donde nos interconectamos muchos usuarios del sistema y quienes estamos inmersos en la Administración de Justicia.